Buenos días, mi nombre es Juan Andrés Palma Ruiz para la exposición de Física 2 del tercer corte de Inducción Electromagnética. Soy el primer integrante del grupo número 11 y pues vamos a empezar con la exposición. Bueno, la inducción electromagnética describe un fenómeno fundamental en física que describe la generación de una corriente eléctrica en un conductor eléctrico cuando éste está expuesto a un campo magnético variable. Este principio fue descubierto por Michael Faraday y Joseph Harry de manera independiente en el siglo XIX. Lo que quiere decirnos con esto es que tenemos un campo magnético que puede ser producido por un imán, como aparece en la imagen, en el que tenemos en el blanco un positivo, en el café un negativo, y ahora cuando el campo magnético de estos dos se junta, obviamente vamos a tener una partícula que va a desprenderse del negativo y que va a ser capaz de cargar a un conductor que va a ser el que va a recibir y va a mantener la carga. Ahora esto se puede dar en múltiples escenarios y también se puede dar con múltiples objetos, como puede ser una batería, un relé o una resistencia. La siguiente es la ley de Faraday de la inducción de la electromagnética, esa es la primera ley. Ahora, la ley de Faraday establece que la magnitud de la corriente inducida en un circuito es directamente proporcional a la rapidez con la que el flujo magnético a través del circuito está cambiando con el tiempo matemáticamente. Ahí se ve la fórmula en donde vemos la fuerza electromotriz inducida, o FEM, en voltios, y luego vemos cómo se ve representada en la tasa de cambio del flujo magnético a través del circuito en teslas por segundo, que es la medida por la que podemos encontrar la fuerza electromotriz inducida. Lo que nos quiere decir esta ley es de que tenemos un campo magnético o la corriente inducida a través de un circuito. Entonces esta corriente va a ser directamente proporcional a la rapidez, por ejemplo, como se ve aquí, con la que se cargue, por ejemplo, el objeto con el que se le está viendo en la imagen de aquí arriba, o por ejemplo, con la que recorra hasta que llegue a iluminar la lámpara en el de aquí abajo. Entonces, la magnitud va a ser proporcional a la rapidez con la que la electricidad producida por el flujo magnético recorra el circuito. Ahora, la segunda ley es la ley de Lenz. La ley de Lenz establece que la corriente inducida siempre se opone al cambio de flujo magnético que lo produce. En otras palabras, la dirección de la corriente inducida genera un campo magnético que se opone al cambio del campo magnético original. Lo que nos quiere decir la ley de Lenz, aquí está la fórmula, donde ya sabemos que la E es igual al Fm, la fuerza electromotriz, nos quiere decir de que tenemos el campo magnético que produce la corriente inducida, pero esta corriente inducida también va a tener su propio cambio magnético, por lo que va a ser muy indiferente al campo magnético que la produce. En otras palabras, tenemos el imán que tiene su propio campo magnético, pero todo lo que salga de ella o todo lo que salga del campo magnético va a comenzar a producir su propio campo magnético. Este campo magnético no se va a ver afectado o va a resistirse al campo magnético original. Buenas tardes, mi nombre es Ingrid Vaquero y voy a continuar con la presentación de mi compañero. Estamos hablando de fuerza electromotriz, para lo cual voy a explicar cómo es la ecuación para calcular matemáticamente la fuerza electromotriz. Entonces, encontramos que E, como lo explicó mi compañero antes, es la fuerza inducida expresada en voltios. Es igual a menos n, que es el número de vueltas o espiras, por el flujo magnético final, que esta medida es en Webers, menos el flujo magnético inicial, también calculado en Webers, sobre el tiempo que se realiza la variación de flujo, y este tiempo se mide en segundos. Ahora voy a explicar un poco de las aplicaciones de la inducción electromagnética, para lo cual voy a presentar tres ejemplos, que el primero son los generadores eléctricos, los cuales convierten la energía mecánica en energía eléctrica mediante la inducción electromagnética. También encontramos los transformadores, que se utilizan, utilizan la inducción electromagnética para cambiar el voltaje de una corriente alterna a otra. Y también están las bobinas de inducción, las cuales utilizan dispositivos como inductores y solenoides para diversas aplicaciones,
incluyendo la generación de campos electromagnéticos magnéticos, perdón, y la transmisión de señales. Bueno, en esta diapositiva les voy a explicar la ecuación de la fuerza electromotriz inducida en un conductor móvil. Esta fuerza electromotriz que se mueve a través de un campo magnético tiene una velocidad o una dirección perpendicular al campo magnético. Esto está dado por la ecuación, entonces damos que E, que es lo que vamos a hallar, es igual a B, que es la intensidad del campo magnético, que la medida es en teslas, por B, que es la velocidad del conductor en metros por segundo o sobre segundo, esa es su unidad, y L es la longitud del conductor en metros. En resumen, la inducción electromagnética es un fenómeno crucial que nos ha llevado a numerosas aplicaciones tecnológicas en nuestra vida. Cada día va avanzando y la industria la utiliza muchísimo, incluyendo la generación de electricidad y la transmisión de energía. Como antes lo mencioné, entonces la importancia de la inducción electromagnética es vital para nuestra vida, para la tecnología actual, pues la utilizamos mucho en nuestra vida cotidiana. La utilizamos en transformadores, en las operaciones de motores eléctricos, también en muchas bases de tecnología moderna, como la carga inalámbrica, está en los teléfonos, en los dispositivos celular, como el Bluetooth, los audífonos nuevos, AirPods, creo, y muchas más tecnologías inalámbricas. Como lo podemos ver en las imágenes pues sustentadas en la presentación. Buenas tardes. Hoy vengo a exponerle 3 ejercicios que tenemos de inducción electromagnética. Primer problema: un conductor rectilíneo de 10 centímetros de longitud se mueve perpendicularmente en un campo de inducción magnética igual a 0,4 t con una velocidad cuya magnitud es de 3,4 metros por segundo. ¿Cuál es la fuerza electromotriz inducida? Si leemos bien los problemas nos damos cuenta que habla de un conductor rectilíneo, por lo cual aplicaremos la fórmula relacionada con el campo magnético, la longitud y su velocidad. Entonces debemos anotar nuestros datos. Tenemos nuestra longitud, que sería 10 centímetros. Como nuestra fórmula aplica en metros, hacemos la corrección a metros, entonces nos daría 0,1 metros. Tenemos la intensidad, que sería 0,4 t, tiempo, y B, que sería velocidad, que sería 3,4 metros por segundo. Ahora sí podemos aplicar nuestra fórmula, que sería la fórmula de fuerza electromotriz inducida para un conductor, que sería intensidad por velocidad por longitud. Sustituimos, eso nos da igual 0,4 t por 3,4 metros por segundo por 0,1 metros, por lo que la fuerza electromotriz inducida es de 0,136 voltios. Vamos a pasar a nuestro siguiente ejercicio. Ejercicio número 2. Una bobina de 6000 espirales emplea 8 por 10 elevado a la menos 2 segundos en pasar entre los polos de un imán en forma de U, desde un lugar donde el flujo magnético es de 1,8 por 10 elevado a la menos 4 Weber a otro en el que está igual a 9 por 10 elevado a la menos 4 Weber. ¿Cuál es la fuerza electromotriz media inducida? A diferencia del ejemplo 1, este ejemplo habla no de un conductor sino más bien de una bobina, pero tiene 6000 espirales, lo que implica que es una fórmula donde hay una n de número de vueltas. Entonces anotamos nuestros datos. Tenemos el número de vueltas, que serían 600 vueltas.
tenemos nuestro tiempo, que sería 8 por 10 elevado a la menos 2 segundos. Tenemos nuestro flujo magnético inicial, que sería 1,8 por 10 elevado a la menos 4 Weber. Tenemos nuestro flujo magnético final, que sería 9 por 10 elevado a la menos 4 Weber. La fórmula a utilizar será la siguiente. Sería menos número de vueltas por flujo magnético final menos flujo magnético inicial dividido el tiempo. Hacemos nuestro reemplazo, escribimos nuestra fórmula. Entonces nos da igual a menos 6000 vueltas por 9 por 10 elevado a la menos 4 Weber menos 1,8 por 10 menos 4 Webers dividido 8 por 10 elevado a la menos 2 segundos, lo que genera un valor de menos 5.4. Problema número 3. El flujo magnético que cruza una espira de alambre varía de 2 por 10 elevado a la menos 3 a 7 por 10 elevado a la menos 3 Webers en 0,4 segundos. ¿Qué fuerza electromotriz media se induce en el alambre? El problema habla de una espiral, por lo que utilizaremos la fórmula donde no existe n, porque es una bobina sino una espiral. Entonces anotaremos nuestros datos. Tenemos flujo magnético inicial, que sería 2 por 10 elevado a la menos 3 Weber. Tenemos nuestro flujo magnético final, que sería 7 por 10 elevado a la menos 3 Weber, con un tiempo de 0,04 segundos. La fórmula que utilizaremos será la siguiente. Tenemos flujo magnético final menos flujo magnético inicial dividido tiempo. Todo eso es a la menos, porque es menos. Sustituyendo estos datos, en la fórmula obtenemos menos 7 por 10 elevado a la menos 3 Weber menos 2 por 10 elevado a la menos 3 Weber dividido 0,04 segundos, donde obtenemos un valor de menos 0,125 voltios de fuerza electromotriz media inducida. Esto sería todo el tema de inducción electromagnética, en el cual realizamos nuestra investigación y nos enfocamos. Muchísimas gracias. Hasta luego.